El componente básico de este tipo de educación está referido a uso de medios, mediaciones y lenguajes tecnológicos que posibilitan escenarios no tradicionales en el desarrollo de los procesos educativos. Se ha desarrollado especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, provocado por factores como el aumento en la demanda social de la educación, la necesidad de aprender, los costos del aprendizaje, los avances de la ciencia en el campo de la educación y las transformaciones tecnológicas. En su proceso histórico ha pasado por diferentes etapas, de las cuales sobresalen la correspondencia, la telecomunicación y la telemática. En Colombia conocimos masivamente la educación a distancia a través de algunas experiencias en el campo de la educación no formal y que antecedieron varias décadas a su aplicación en la educación superior a distancia. Por la década de los 30, las escuelas internacionales de origen estadounidense y canadiense ofrecieron a Colombia cursos de capacitación técnica por correspondencia. Entre ellas se encontraban la National School, la Escuela Superior Sudamericana, la Memphis School, entre otras. En 1942 se dan las primeras experiencias formales de educación a distancia, cuando la Universidad Javeriana inicia los cursos vacacionales para maestros. 1947 es una fecha importante porque es considerada como el origen y motivo de la educación a distancia en Colombia, como proceso y propósito acorde con el contexto social cultural. Este hecho se dio a través de la radio, la cual para su época inició sus emisiones educativas en una aldea pequeña de la montaña de Sutatensa, departamento de Boyacá. Era el 23 de agosto de 1947 cuando un joven sacerdote, José Joaquín Salcedo Guarín, desde la parroquia de San Bartolomé, emitió el primer programa cultural difundido con música orquestal y comentarios realizados por los campesinos. En 1967, el Fondo de Capacitación Popular, creado por el gobierno, proporciona educación a muchos sectores de la población que no tenían posibilidad de asistir a las escuelas y colegios de educación formal. Para los años 50 se desata un proceso muy interesante en el mundo educativo que abrió el camino para que las instituciones comenzaran a desformalizar muchos de los aspectos de la vida universitaria. Se acepta que es posible aprender fuera de las aulas tradicionales, con programas ofrecidos mediante estrategias de administración del aprendizaje diferentes y los aportes de la tecnología educativa. Pero sobre todo que es indispensable abrir nuevas posibilidades para aquellos que por su condición social, económica o geográfica estaban impedidos para asistir regularmente a la universidad. En la década de los 70, el gobierno invitó a las instituciones universitarias a que, previo análisis de su infraestructura y recursos con la asesoría y apoyo de este, ofrecieran programas de educación superior a distancia. La primera acción gubernamental definitiva fue la expedición del decreto 2412 del 19 de agosto de 1982, por el cual se reglamenta, dirige e inspecciona la educación abierta y a distancia, y se crea el Consejo Nacional de Educación Abierta y a Distancia. La Ley 52 de 1981 creó la UNAT, antes Unidad Universitaria del Sur, y el 5 de agosto de 1997 el Congreso de la República de Colombia decretó el cambio de denominación por el de Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Referentes de aceptación y rechazo.
El apego a sistemas tradicionales y prejuicios no superados continúan validando la educación presencial como verdadera y eficaz, ignorando logros y resultados en la implementación de nuevas mediaciones y formas para aprender. Los desafíos de la educación a distancia se centran en los cambios de paradigmas que correspondan a las necesidades de un mundo globalizado y competitivo que se ha transformado gracias al proceso socializante de la ciencia y la educación. Por lo cual, la superación de barreras debe comenzar con el desarrollo de las estrategias básicas del aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo. En conclusión, la educación a distancia es un modelo de enseñanza cuya eficacia depende de la motivación, compromiso y actitud frente a los instrumentos y herramientas referenciados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.